El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Pero ¿cómo se da eso en nuestras vidas? Vamos a ahondar un poquito en la palabra de Dios, a leer un poquito de historia bíblica, a comentar algo de lo que Dios ya ha hecho y de lo que sabemos que hará con nosotros. Porque vivimos tiempos duros, tiempos difíciles y pueden venir tiempos peores. Pero el pueblo de Dios está sostenido por la todopoderosa diestra de Dios y no debemos de temer lo que el hombre nos pueda hacer. No debemos de temer a nuestro futuro, a nuestro destino, porque Él está con nosotros y nos lidera. Escuchemos la palabra de Dios, qué consejo nos da, qué podemos extraer de ello. El rey Aram, rey de los arameos, estaba en guerra contra Israel. Y esto es lo que nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Eliseo entonces oró y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Si nosotros pudiésemos ver también cómo Dios nos rodea, tal cual dice la palabra que mencioné al principio, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En nuestro contexto nosotros podemos vivir en un mundo en el que nos atemoriza lo que oímos, lo que vemos, lo que palpamos. No podemos ver nosotros en el mundo espiritual lo que realmente acontece. Así como el ser humano no tiene capacidad de ver la actividad demoníaca, tampoco tenemos capacidad de ver la actividad angelical, pero ambas cosas son reales. Y en el caso de Eliseo nos muestra a nosotros que Dios siempre está al celo y cuidado de su pueblo, de sus siervos. Aunque la adversidad llegue a nuestras vidas y hayan muchos mártires, personas, hombres y mujeres, niños inclusive, que han muerto a causa del Evangelio de Jesucristo. Hombres y mujeres que por servir a Dios y honrar a Dios han tenido que ofrendar sus vidas, en los cuales son los que heredarán por la eternidad un mejor nombre, un mejor destino eterno. Pero vamos a hablar de nosotros, nuestro contexto. Estamos en medio de problemas y dificultades y hemos leído dos citas del Antiguo Testamento, pero quiero irme al Nuevo Testamento y hacer un relato de ciertos acontecimientos. De hecho, de tres de los varios encarcelamientos, porque relata los hechos que Pablo estuvo preso en Roma. Pero antes de eso, Pedro, Pablo y otros apóstoles experimentaron encarcelamientos. Y vamos a hacer un breve recorrido de eso para que notemos cómo Dios está al celo de su pueblo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, relata una ocasión de encarcelamiento en el cual dice que durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacó a los apóstoles, diciéndoles: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de la vida. Ese era el propósito de Dios. No que anduvieran únicamente los siervos de Dios haciendo cualquier cosa, iban con un mandato específico. Cuando los principales hombres de Israel, los hombres que gobernaban, los que legislaban la religión, los que tenían el poder, y les dijeron a los apóstoles, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en el nombre de Jesucristo. Y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. No es que el siervo de Dios sea una persona beligerante que se opone a las autoridades, pero cuando hay una
contraposición entre la voluntad de Dios, la orden estricta de Dios y la orden de los hombres. El cristiano debe de obedecer a Dios antes que los hombres. Actualmente nosotros podemos encontrarnos en la misma situación. Yo he dicho a muchos hermanos durante estoy dando mis enseñanzas, cuando nosotros hablamos de la persecución que va a suceder al pueblo cristiano y al pueblo de todo el mundo, de hecho, no van a andar demonios disfrazados ahí o personas feas como los zombies persiguiendo al pueblo. ¿Quién va a perseguir al pueblo de Dios? ¿Quién oprime? ¿Quién lo ha hecho siempre? Las mismas autoridades. Las autoridades religiosas, las autoridades civiles, las autoridades policiales o militares. Son las personas que van a ser utilizados por el enemigo para querer someter y doblegar al pueblo de Dios. Entonces, los apóstoles tuvieron que enfrentar esa situación varias veces. De hecho, hemos leído lo que dice Hechos 5. Vamos a Hechos 12 y miremos qué nos dice Hechos 12. Algo que quiero hacer resaltar yo con esta meditación esta noche es que si nuestro enemigo, nuestro adversario tiene su sistema, sus recursos para oprimirnos, para perseguirnos, Dios tiene también establecido el orden de las cosas, cómo defendernos, cómo protegernos y cómo librarnos del mal. En Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Mire cómo las autoridades son las que se ensañan contra la iglesia. No estoy hablando mal de ninguna de nuestras autoridades, pero es la realidad. Cuando se nos persiga va a ser de parte de las autoridades. No esperen ustedes que les va a salir un demonio en el camino y que los va a atormentar. Son las mismas autoridades que nos van a oprimir, que nos van a perseguir, van a querer obligarnos a que hagamos nosotros lo que Dios no permite que su pueblo haga. En este mismo relato de el encarcelamiento de Pedro en Hechos 12 dice: Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Qué alentador y precioso es conocer que la actividad angelical es una realidad. Para cualquiera que empiece a investigar bíblicamente y a indagar cómo en nuestros días sucede, existe actividad angelical, es algo que no podemos ver. No podemos nosotros llegar a esa situación de ver en el mundo espiritual porque no nos es permitido. Pero Dios es real, su promesa es fiel y verdadera. Si nosotros pudiéramos ver la cantidad de ángeles que están a nuestro cuidado, que están pendientes de hacer para nosotros no lo que nuestros caprichos desean, pero lo que ellos tengan que hacer para que lo que Dios ha planeado para su pueblo, lo que Dios ha planificado para su iglesia, se cumpla. Leamos otro relato o hablemos de él, lo que es en Hechos 16. En Hechos 16 encontramos nosotros que Silas y Pablo fueron encarcelados y fueron puestos en la prisión, en la celda más al fondo, y fueron puestos con mucha seguridad, a tal grado que les pusieron los pies en el cepo.
o sea, estaban inmovilizados de los pies. Y una vez más, el Señor hace acto de presencia en el momento que lo tiene que hacer. Y tiembla aquel lugar, y las cadenas que los sujetaban y las barras que sellaban las celdas se abrieron, y el cepo se abrió. Todo lo que Dios puede hacer para su pueblo es maravilloso. Pero primero nosotros tenemos que creerle a Dios, obedecer a Dios, confiar en Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos nosotros que tener fe y confianza en Dios, creerle a Dios. Él es capaz de hacer todo para ayudarnos. Y hermanos, amigos, Dios está con nosotros, y Él, aunque no lo miremos, tiene a nuestro alrededor a sus servidores para que nos ayuden. Dios y sus ejércitos pelearán por nosotros la batalla que tengan que pelear. Tenga esa seguridad en su corazón, en su mente, que la paz de Dios gobierna su vida. Dios lo bendiga.